Bueno. ¿Está grabando, chicos? Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, haciendo un poco una recapitulación de lo que vimos el viernes pasado, prestamos atención a las estructuras de los hidrocarburos alifáticos y también cuáles son las propiedades que caracterizan a esta familia de compuestos. Vimos cómo varían las propiedades dentro de la serie, pero sin memorizar estas propiedades o esta variabilidad de las propiedades, sino tratando de comprender las propiedades en función de las estructuras. Tengamos en cuenta que la base de la química orgánica es la teoría estructural. Nosotros a lo largo del recorrido que vamos a hacer por la materia, vamos a ver que siempre estructura y función van de la mano. También vimos algo sobre nomenclatura, también fuente industrial de los hidrocarburos alifáticos y también algunos métodos de preparación en el laboratorio. Vamos a comenzar a ver las reacciones de los alcanos. Después veremos reacciones de alquenos y después de alquinos. Para tener en cuenta lo que hace a la reactividad de los alcanos, tengamos en cuenta que a veces nos referimos a los alcanos con el nombre de parafinas. Parafinas proviene del latín parum affinis, que significa sin afinidad suficiente. Es decir, este nombre de parafinas se les asignó para describir una familia de compuestos que tienen una baja reactividad. Es decir, son compuestos poco reactivos. Las reacciones más importantes de los alcanos son la pirólisis, la combustión y la halogenación. Vamos a ver en primer lugar qué es la pirólisis, también llamada cracking, pirólisis o cracking. Es la descomposición de un compuesto por acción del calor. Para ello, los alcanos se hacen pasar sobre un catalizador a altas temperaturas de entre 500 y 600 grados en ausencia de aire. ¿Por qué no tiene que haber oxígeno? Porque de haber oxígeno, la reacción que ocurriría sería la combustión del alcano. Durante este tratamiento a altas temperaturas, tienen lugar rupturas de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno de las moléculas. Como resultado se originan radicales. Son partículas con electrones desapareados, altamente reactivos, que se recombinan produciendo una mezcla compleja de alcanos, muchos de ellos ramificados, alquenos y también hidrógeno. En la industria del petróleo, el cracking o pirólisis es una reacción muy importante, primero como fuente de alquenos y segundo para convertir alcanos de cadena larga en alcanos de cadena menor dentro de las longitudes de cadenas que corresponden a las naftas. Las naftas, por ejemplo, están constituidas principalmente por octanos, o sea, alcanos de 8 átomos de carbono. Bueno, esto en cuanto a la pirólisis o cracking. Ahí vemos un alcano, un hexano, que de acuerdo a que se producen rupturas de enlaces carbono-carbono acá, ¿ven? Entonces, supóngase si se produce la ruptura entre el carbono 1 y el carbono 2, aparece un radical metilo y un radical N-pentilo. Aquí se producen rupturas del enlace carbono 2, carbono 3, acá, a este nivel. Entonces se producirá
un radical libre, etilo, y otro radical, N-butilo. Cuando se rompe justamente en la mitad, los fragmentos de la pirólisis son dos radicales N-propilo. Y luego, como decíamos acá, se combinan entre sí, generando otros alcanos de cadenas más largas, también alquenos cuando se elimina algún átomo de hidrógeno o también hidrógeno. Esta reacción es importante a nivel industrial. Nosotros generalmente cuando hablamos de reactividad hablamos de las reacciones en el laboratorio. Bueno, aquí tenemos el otro tipo de reacción de los alcanos que son las reacciones de combustión. Es una reacción con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Y esto es el símbolo que representa al calor, que en realidad es el producto más importante de una reacción de combustión. Estas reacciones tienen lugar, por ejemplo, en un motor de combustión interna donde un hidrocarburo explota o tiene una reacción de combustión para dar dióxido de carbono y agua. En el caso, por ejemplo, del gas natural, constituido principalmente por metano, ¿sí? En presencia de oxígeno, también se forma dióxido de carbono y agua. Es decir, la combustión del metano es la reacción principal que tiene lugar al quemar gas natural. El mecanismo de esta reacción es muy complicado, no se conoce muy bien. Sin embargo, se cree que se trata de una reacción en cadena de radicales libres. Sí sabemos que es un proceso exotérmico y que para su iniciación se requiere una temperatura muy elevada como la de una llama. Sin embargo, una vez iniciada la reacción, dado que es exotérmica, ese calor que desprende a menudo es suficiente para mantener la alta temperatura y permitir que la combustión continúe. ¿Cómo denominamos a la cantidad de calor que se genera al quemar un mol de hidrocarburo, a dióxido de carbono y agua? Se llama calor de combustión. Y lo medimos nosotros en términos de cambios de entalpía. Y por último vamos a ver la reacción de halogenación, en este caso del metano, que es el alcano más simple, para lo cual se mezcla metano con cloro gaseoso. Esta reacción ocurre en fase gaseosa y se produce una reacción vigorosa por influencia de la luz ultravioleta o temperaturas que están entre los 250 y los 400 grados Celsius. Los productos son el cloruro de hidrógeno y el cloruro de metilo. Se dice que el metano ha sufrido una cloración. La cloración del metano o de cualquier otro alcano es un ejemplo típico de una reacción de sustitución. Se ha sustituido un átomo de hidrógeno del metano por un átomo de cloro. Y el átomo de hidrógeno que ha sido reemplazado termina combinado con un segundo átomo de cloro. Si estamos en la oscuridad o a temperatura ambiente, una mezcla de metano y de cloro no reacciona. A temperaturas elevadas o por la influencia de la luz, se produce esta reacción violenta. Entonces, dado que es una reacción que necesita de la presencia de la luz, se dice que son reacciones fotoquímicas, catalizadas por la luz ultravioleta. A su vez, el cloruro de metilo puede sufrir una sustitución posterior formando más cloruro de hidrógeno y diclorometano o cloruro de metileno. Metileno se llama este radical carbono hidrógeno 2. De igual manera, esta cloración puede continuar para dar triclorometano o cloroformo, este es el famoso cloroformo, y si continúa, tetraclorometano o tetracloruro de carbono. Este compuesto
fue en mucho tiempo atrás, utilizado como agente limpiador en la industria de la tintorería. Tiene la virtud de no ser inflamable. También se usó como fluido en ciertos extintores de incendio, pero bueno, hoy en día, dada su alta toxicidad, ha sido reemplazado por otros materiales. Incluso era de uso frecuente en el laboratorio usar como solvente tetracloruro de carbono. Hoy directamente está totalmente, o sea, no se utiliza más. Aquí tenemos los puntos de ebullición que van aumentando a medida que aumenta el grado de halogenación del alcano. Esto nos indicaría que pueden someterse a una separación por destilación, por ejemplo, cuando obtenemos toda esta mezcla de productos polialogenados. Bueno, vamos a ver entonces el mecanismo de la reacción de halogenación. Pero antes ubiquémonos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mecanismos? Ya algo charlamos en la unidad 1, que no solo es importante saber qué sucede en una reacción química, sino también cómo sucede. Es decir, no solo queremos conocer los hechos, sino también la teoría. La descripción detallada del paso a paso de una reacción química se denomina mecanismo. Un mecanismo es solamente una hipótesis propuesta para explicar los hechos. A medida que se descubren nuevos hechos, el mecanismo debe poder explicarlos o debe poder ser modificado para adaptarse e incluir a los nuevos hechos que se descubren. Y bueno, y más de una vez puede ser necesario descartar un mecanismo para reemplazarlo por otro. Sería difícil sostener que alguna vez un mecanismo haya sido demostrado. ¿Sí? Los mecanismos no se pueden demostrar. Sin embargo, si el mecanismo explica satisfactoriamente una amplia gama de hechos, si permite hacer predicciones que luego se cumplen, si es consistente con los mecanismos para otras reacciones relacionadas, se dice que ese mecanismo está bien fundado y pasa a formar parte de la teoría de la química orgánica. ¿Por qué nos interesa estudiar los mecanismos de la reacción? Los mecanismos constituyen el marco dentro del cual colocamos los hechos que observamos. La comprensión de los mecanismos nos va a permitir descubrir un patrón de conducta de la gran diversidad de las reacciones orgánicas. Entonces vamos a descubrir que muchas reacciones que aparentemente no tienen relación entre sí ocurren por el mismo mecanismo o por mecanismos análogos, de manera que gran parte de lo que aprendimos con un mecanismo sobre una reacción puede aplicarse a muchas otras. Sabiendo cómo tiene lugar una reacción, lo importante es que podemos modificar las condiciones experimentales, por ejemplo, para obtener un mejor rendimiento de producto o para cambiar por completo el curso o la trayectoria de una reacción y obtener un resultado diferente. Entonces, a medida que aumenta nuestro conocimiento de las reacciones, también aumenta nuestra capacidad para controlar. Vamos a examinar en detalle el mecanismo de halogenación de los alcanos, pero vamos a empezar con la cloración del metano. Lo vamos a representar mediante estas ecuaciones. En primer lugar, el primer paso de la reacción es la disociación de una molécula de cloro en dos átomos de cloro. Recordemos que las rupturas de los enlaces son endotérmicas, o sea, la energía involucrada es energía necesaria que hay que suministrarle a la molécula para que se produzca la disociación del enlace. Entonces, ¿quién aporta la energía? La luz o puede ser el calor.
aquí la molécula sufre homólisis o una ruptura homolítica del enlace cloro-cloro. ¿Qué es una ruptura homolítica? Homo quiere decir iguales, es decir, se produce la disociación del enlace de manera simétrica, de modo que cada átomo retiene un electrón del par que formaba parte del enlace covalente. Este electrón impar no está apareado como el resto de los electrones del átomo de cloro. O sea, no tiene un compañero con spin opuesto. Entonces, a estos átomos o grupos de átomos que poseen un electrón impar no apareado se lo denomina radical libre. Para representar el símbolo de un radical libre, generalmente se hace mediante el empleo de un punto que representa ese electrón impar. La mayoría de los radicales libres son extremadamente reactivos, debido a que tienen una gran apetencia por un electrón adicional para completar el octeto. O también podríamos pensarlo, a ver, si se le aportó energía durante la ruptura de la molécula, estas especies son muy energéticas. Por lo que cada partícula energética tiene una fuerte tendencia a perder energía formando un nuevo enlace químico. Recordemos que durante los procesos de formación de enlaces son exotérmicos, se desprende energía. Para formar un nuevo enlace, el átomo de cloro, ¿sí? El átomo de cloro puede chocar o colisionar con algún otro átomo o molécula que se encuentre en el reactor. ¿Con qué tiene mayor probabilidad de chocar? Con aquellas partículas que estén presentes en mayor concentración, es decir, con moléculas de cloro o con otras moléculas de metano. De los choques posibles, si este átomo de cloro choca con otra molécula de cloro, la colisión sí es probable, pero es improductiva, dado que va a resultar en el intercambio de un átomo de cloro por otro. O sea, cloro 2 más este radical cloro me va a dar otra molécula de cloro 2 más el radical cloro. Pero la que sí es probable y productiva es la colisión del átomo de cloro con una molécula de metano. El cloro obtiene un átomo de hidrógeno con un solo electrón, o sea, acá también se produce la ruptura homolítica, el átomo de cloro queda con un electrón y aparea ese electrón con el átomo de cloro del radical, con el electrón desapareado del radical cloro, y forma la molécula de cloruro de hidrógeno. ¿Qué pasó con el otro fragmento de la ruptura homolítica? Tenemos acá otro radical libre, un radical metilo, el cual tiene nuevamente un electrón desapareado, un electrón solitario. Es decir, el átomo de carbono presenta solamente en su capa de valencia 7 electrones, 2, 4, 6 y este otro 7. Veamos que en este paso se ha consumido un radical libre, que es el átomo de cloro, y en su lugar se ha formado otro radical libre, que es el radical metilo. Este es el paso 2 del mecanismo de la reacción. Vamos con lo que sigue. El radical metilo, muy reactivo, tiende a completar el octeto, es decir, a perder energía formando un nuevo enlace. Nuevamente puede colisionar con moléculas de cloro o con otras moléculas de metano. El choque con una molécula de metano puede resultar en el intercambio de un radical metilo por otro, es decir, es una colisión probable pero no productiva. Por consiguiente, la colisión importante es entre el radical metilo y una molécula de cloro. El radical metilo toma un átomo de cloro con uno de los electrones enlazantes para formar una molécula de cloruro de metilo y nuevamente un átomo de cloro. Este es el paso 3 del mecanismo. Vemos aquí también
se consumió un radical libre y fue reemplazado por otro nuevo. Entonces, el nuevo átomo de cloro, ¿sí? Nos ponemos acá. El nuevo átomo de cloro ataca al metano para generar un radical metilo que a su vez ataca a una molécula de cloro para dar un átomo de cloro, repitiéndose esta secuencia 2, 3, 2, 3, una y otra vez. Cada uno de estos pasos, que se denominan propagadores de la cadena, genera una partícula reactiva a partir del consumo de otra partícula reactiva. Veamos que en cada uno de estos pasos de propagación se genera una de las moléculas producto de la reacción, cloruro de hidrógeno y cloruro de metilo. Sin embargo, este proceso no, bueno, acá vemos una animación, ¿sí? Por la izquierda viene la molécula de cloro, allí se separa homolíticamente, queda con el electrón desapareado y allí separa un átomo de hidrógeno del metano. Fíjense la geometría tetraédrica inicial del metano, pero cuando se retira como radical metilo, acá es plana. Es decir, el carbono que en el reactivo tenía hibridación sp3, aquí en este radical metilo aparece con hibridación sp2. Bueno, como decíamos, estas reacciones, estos pasos propagadores, no pueden continuar indefinidamente. Vienen entonces a continuación los pasos finalizadores de la cadena, en los cuales se produce la unión de estas partículas reactivas, que son los radicales libres, y se consumen entonces todas estas especies reactivas, dando, por ejemplo, cuando dos radicales metilo se unen, etano, dos radicales cloro se unen, cloro, un radical metilo más un radical cloro nos da el cloruro de metilo. Es decir, las partículas reactivas en estos pasos se consumen, no se generan nuevas partículas reactivas, entonces la reacción terminó acá. La cloración del metano es un ejemplo de reacción en cadena. Una reacción que comprende varios pasos, cada uno de los cuales genera una sustancia reactiva que da lugar al paso siguiente de la reacción. Volviendo un poquito para atrás, el primer paso de la cadena de reacciones es el paso iniciador. O sea, estamos repasando el mecanismo de reacción. Paso iniciador de la cadena, durante el cual se absorbe energía y se genera una partícula reactiva. Esta reacción se trata entonces de la ruptura del cloro en átomos. Luego vienen los pasos propagadores. En los pasos propagadores se consume una partícula reactiva y se genera otra. En este caso, se trata de una reacción de átomos de cloro con metano en el paso 2 y de radicales metilo con moléculas de cloro en el paso 3. Y por último tenemos los pasos finalizadores de la cadena. Bueno, cuando ustedes han visto algunos temas de termodinámica y cinética, o más que nada de cinética, habrán hablado de que en una reacción de varios pasos, cada paso tiene su velocidad característica. Sin embargo, hay un único valor para la velocidad de la reacción global. Esa velocidad de la reacción global es controlada por el paso limitante de la velocidad, también conocido como paso limitante de la velocidad. En general, el paso de mayor energía de una reacción de varios pasos es el cuello de botella y determina este paso de alta energía
la velocidad global. ¿Cómo podemos saber cuál es el paso limitante de la velocidad? Y podríamos hacerlo, enseguida volvemos sobre esta descripción, pero si tuviéramos a mano un diagrama de energía de reacción, supónganse aquí están representados los dos pasos de propagación. Entonces, analizando el diagrama de energía, el punto más elevado del diagrama de energía representa el estado de transición con mayor energía. Entonces, este es el estado de transición del paso limitante o determinante de la velocidad de la reacción. El punto más alto de esta curva o de este diagrama de energía para la cloración del metano es el estado de transición de la reacción del metano con un radical cloro. Este es entonces el paso limitante de la velocidad. La velocidad del paso lento tiene la velocidad de la reacción global. El paso rápido, que será este, que tiene menor energía, el paso rápido consumirá los productos del paso lento a medida que los productos del paso lento se van formando. Entonces, volvamos a la descripción del estado del estado de transición, de la etapa lenta. Ahí. Entonces, este sería, el que dijimos, es el primer paso de propagación, que es el paso controlante de la velocidad de la reacción. Se produce el ataque del radical halógeno a un hidrógeno del alcano. Esto que tenemos acá sería el estado de transición, que sería un estado hipotético de corta vida que no se puede aislar y que está en la parte alta de la curva. ¿Sí? Todas las moléculas que tengan la energía necesaria para alcanzar esto que se llama estado de transición o complejo activado, podrán superar la barrera energética, que es la energía de activación, y dar los productos de esa reacción. Este estado de transición se puede observar, estas líneas de puntos están representando enlaces en formación y enlaces que se rompen. Entonces, al mismo tiempo que se está formando el enlace entre el cloro y el átomo de hidrógeno, se rompe homolíticamente el enlace carbono-hidrógeno, dando, bueno, como resultado final la formación del radical metilo. Vamos a ver aquí, nuevamente, la descripción del estado de transición de la etapa lenta o del paso limitante de la velocidad de la reacción. Entonces, nuevamente, vemos que en este paso, que es el que determina la velocidad de cloración del metano, se rompe el enlace carbono-hidrógeno y se forma un enlace hidrógeno-cloro. Los enlaces cloro-hidrógeno y carbono-hidrógeno en el metano son aproximadamente igual de fuertes, tienen energías de disociación muy similares. Entonces, a medida que el enlace cloro-hidrógeno se va formando y comienza a fortalecerse, el enlace carbono-hidrógeno se va debilitando hasta que finalmente se rompe. El radical metilo, producto de la reacción, es plano, lo habíamos visto en la animación, y se describe en función de tres enlaces del orbitales híbridos sp2 del átomo de carbono solapados con orbitales atómicos 1s de los tres átomos de hidrógeno, quedando el electrón desapareado alojado en un orbital 2p puro sin hibridizar restante. En el estado de transición, el grupo metilo ha comenzado a aplanarse a partir de la estructura tetraédrica de partida. La formación del estado de transición de la reacción también puede describirse en términos de los orbitales, en términos orbitálicos. Cuando el orbital
del cloro que contiene el electrón impar se solapa con el orbital 1s del hidrógeno, la repulsión electrónica provoca una disminución del solapamiento entre el orbital 1s del hidrógeno y el orbital sp3 del carbono. Y el enlace comienza a alargarse y a debilitarse hasta que se rompe. Se produce la rehibridación progresiva de sp3 en este átomo de carbono del metano a sp2 en el radical metilo. El átomo de carbono vemos que comienza a adquirir forma plana y los enlaces carbono-hidrógeno restantes se hacen un poco más fuertes y más cortos. Bueno, ahí teníamos entonces los dos pasos de propagación en la gráfica de energía versus avance de la reacción. Podemos ver entonces aquí el metano más el radical cloro, ¿sí? Nos da radical metilo. La energía necesaria para ir de los reactivos al estado de transición es lo que se llama energía de activación, que vale experimentalmente 4 kilocalorías por mol. Luego viene el segundo paso de propagación. El primer paso de propagación es endotérmico, el segundo es exotérmico. Entonces, el segundo paso de propagación, el radical metilo, colisiona con moléculas de cloro para dar un estado de transición de menor energía de activación, ven que vale 1 kilocaloría por mol, y luego entonces tenemos los productos de la reacción. Este primer paso tiene un delta, o sea, este delta H es el calor total de la reacción, porque mide la diferencia de entalpía entre los reactivos y los productos. Este delta H más 1 es el delta H del primer paso endotérmico y este delta H menos 26 kilocalorías corresponde al segundo paso. ¿Qué vemos acá abajo? Que empleando los valores para las energías de las disociaciones homolíticas de los enlaces que están en las tablas, todos los libros traen estas tablas, podemos calcular los cambios energéticos que resultan. En la conversión del metano a cloruro de metilo se rompen dos enlaces, metilo, hidrógeno y cloro-cloro. De esas tablas vemos que para romper este enlace se requieren 104 kilocalorías por mol y para este otro enlace 58 kilocalorías por mol, es decir, la etapa de ruptura de enlaces demanda 162 kilocalorías por mol. Al mismo tiempo, se forman dos nuevos enlaces, metilo-cloro, que libera 84 kilocalorías por mol, y cloro-hidrógeno, que libera 103 kilocalorías por mol. Es decir, la energía desprendida al formarse los enlaces es de 187 kilocalorías por mol. Entonces, menos 187 más 162 me da un delta H medido en términos de cambio de entalpía de menos 25 kilocalorías por mol. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No hay preguntas? Interrúmpanme. Si tienen preguntas, me dicen, ¿sí? Lo único que no los veo si me escriben en el chat, pero si me hablan, los escucho. Bueno, ¿y acá qué tenemos? Acá tenemos, vamos a predecir qué tan rápidamente reaccionan los distintos radicales halógenos. Esto correspondería al primer paso, al paso limitante de la velocidad de la reacción, y estas son las energías de activación. ¿Ven? Acá tenemos las 4 kilocalorías por mol que vimos para a ver, lo miramos, la halogenación del metano. Acá, este valor, ¿sí? Entonces, en los otros valores, lo que hacemos es reemplazar al átomo de cloro por flúor, por bromo y por yodo y ver las energías de activación. Son valores experimentales, nosotros no los podemos calcular.
Entonces, estos valores relativos de energías de activación me permiten predecir qué tan reactivos son los átomos de los halógenos con el metano. Lógicamente, a mayor energía de activación, menos reactivo será el halógeno. Entonces, ¿cuál sería el orden de reactividad de los halógenos? Aquí, flúor, el más reactivo, este valor de energía de activación tan pequeño indica que la reacción con flúor es difícil de controlar ya que es muy rápida. El flúor reacciona explosivamente con el metano. Por otro lado, vemos aquí valores de energías de activación, son siempre positivas las energías de activación, ¿sí? De 4 kilocalorías por mol para la cloración del metano y de 18 kilocalorías por mol para la bromación del metano. Estos valores son valores aceptables, es decir, el cloro reacciona en forma moderada a temperatura ambiente, pero si la temperatura se elevara demasiado, la reacción se vuelve difícil de controlar. La reacción con bromo es un poco más lenta que con cloro, es decir, el bromo es menos reactivo que el cloro y podría agilizarse o acelerarse elevando un poco la temperatura. Y la iodación tiene una energía de activación tan alta que es impracticable, queda fuera de lugar. No vamos a proponer la iodación del metano. Es excesivamente lento aun cuando aumentemos la temperatura. También podemos hacer el balance energético mediante las entalpías de reacción para los diferentes halógenos. Vemos entonces que los que manejan energías controlables, es decir, el balance energético para cloro y bromo, son razonablemente exotérmicos, la reacción es practicable. La reacción con flúor es peligrosa porque es sumamente exotérmica, entonces la reacción se hace explosiva, y la reacción con yodo es endotérmica, es decir, que le tengo que entregar energía, por lo tanto carece de utilidad en síntesis. Bueno, hasta ahora hemos visto la halogenación del metano. Empezamos con el compuesto más sencillo, ya que esto nos permitió concentrarnos en la termodinámica y en la cinética de la reacción. Pero vamos a considerar ahora la halogenación de alcanos superiores, es decir, aquellos que tienen una masa molar superior. Por ejemplo, la cloración del propano. Habíamos visto que en el caso del metano, los 4 átomos de hidrógeno eran idénticos, entonces no importaba qué hidrógeno se reemplaza. Pero en los alcanos superiores tenemos diferentes tipos de átomos de hidrógeno para ser sustituidos y por lo tanto los productos de la reacción también pueden ser diferentes. Por ejemplo, si cloramos el propano, vamos a tener 3 hidrógenos primarios, 6 hidrógenos primarios, es decir, unidos a carbonos primarios, y 2 hidrógenos unidos a carbonos secundarios. La estadística que nos diría y que los principales productos serían aquellos que surgen de reemplazar a los hidrógenos más abundantes, es decir, a los primarios. Sin embargo, la evidencia experimental me indica lo contrario, que obtengo mayor proporción del haluro de alquilo secundario que del haluro de alquilo primario. La proporción de los productos muestra que el reemplazo de los átomos de hidrógeno por átomos de cloro no es al azar. Como habíamos dicho, entonces, a pesar de tener mayor proporción el reactivo de hidrógenos primarios, el producto principal, que es este, resulta de la sustitución de hidrógenos secundarios. Es decir, al reemplazar a cualquiera de estos 2 hidrógenos secundarios por átomos de cloro, se obtiene el 55% del producto. Y al reemplazar cualquiera de los 6 hidrógenos primarios, se forma el 45% del producto. Para poder explicar esta preferencia
para reaccionar preferentemente con hidrógenos secundarios, debemos analizar con cuidado el mecanismo de reacción. Entonces, enseguida volvemos a esta de abajo, vamos entonces a ver, vamos a repasar los pasos de iniciación y propagación en la cloración del propano. Cuando un átomo de cloro, bueno, aquí tenemos el paso de iniciación, que es siempre igual independientemente del alcano, y acá tenemos el primer paso de propagación. Cuando un átomo de cloro reacciona con propano, depende del tipo de átomo de hidrógeno que se abstraiga, es el producto, es decir, si se elimina un hidrógeno de carbono primario, obtenemos un radical primario, y si se elimina un hidrógeno del carbono secundario, obtendremos un radical secundario. La estructura del radical formado en este paso determina la estructura del producto obtenido. Es decir, ya sea si el que se obtuvo es el radical primario, obtendremos 1-cloropropano, y si se obtuvo el radical secundario, obtendremos el 2-cloropropano. Entonces, por estos valores que vimos de 55% contra 45%, vemos que esta proporción muestra que la preferencia es la formación de este radical secundario. Esto tiene que ver con la mayor estabilidad de un radical secundario respecto de un radical primario. Acuérdense, más estable, de menor energía. Entonces, si volvemos a la anterior, podemos ver el orden de estabilidad de los radicales libres. Podemos ver que los radicales, por ser especies deficientes en electrones, se estabilizan por el efecto de donación de electrones, el efecto inductivo que vimos en la primera unidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los radicales alquilo tenían efectos inductivos, dadores de electrones. Entonces, estos grupos alquilo unidos al carbono que tiene un electrón impar, lo estabilizan por efecto de donación de electrones. Cuanto más grupos alquilo hayan unidos al carbono con un electrón impar, mayor será la estabilidad. Por eso los radicales terciarios son más estables, luego los secundarios, luego los primarios, y los más inestables de todos y prácticamente no se forman son los radicales metilo. Entonces, nosotros estábamos viendo en la diapositiva que seguía que un radical secundario se obtiene con más facilidad porque es más estable que un radical primario. Vamos a ver en la diapositiva que sigue los valores de energía para la eliminación, para la abstracción de un átomo de hidrógeno y generar el radical alquilo correspondiente. Entonces, aquí vemos que para disociar el enlace carbono-hidrógeno en el metano se requieren 104 kilocalorías por mol. Para abstraer un hidrógeno del propano y generar un radical primario, fíjense, se requieren 98 kilocalorías. Para generar el radical secundario, a partir del propano, la energía consumida es menor que la anterior, son 3 kilocalorías menos, ¿ven? De 98 pasamos a 95. Y para formar un radical terciario, el más estable de todos, necesitamos tan solo 91 kilocalorías por mol. Entonces, vamos ahora, juntando toda esta información, vamos a tratar de explicar por qué la cloración da con preferencia o en el paso limitante de la
de la reacción de halogenación del propano, el radical secundario se forma con preferencia al radical primario. Entonces, vemos aquí, ¿sí?, el reactivo, el propano, los átomos de cloro, y vemos, ¿sí?, por esta curva de menor energía de activación, entonces esta reacción es más rápida por tener menor energía de activación que la reacción correspondiente a la formación del radical primario. Fíjense que la diferencia de energía son las 3 kilocalorías por mol que vimos acá, ¿sí? Sin embargo, la energía de activación para formar uno y otro radical es de tan solo, o la diferencia de energías de activación, de tan solo 1 kilocaloría por mol. Entonces, vemos acá que el radical secundario, que es el radical isopropilo, es termodinámicamente más estable, vemos que tiene menos energía, que el radical N-propilo, que es primario. Es decir, que esta reacción de formación del radical secundario tiene el control termodinámico. Además, si miramos los aspectos cinéticos, la formación del radical secundario requiere menor energía de activación. Es decir, que el radical secundario no solo es el más estable, sino que también es el que se forma más rápido. Por lo tanto, esta reacción de formación del radical secundario tiene el control cinético. Es decir, que en este caso, tanto la termodinámica como la cinética apuntan al mismo producto, que es el radical secundario. ¿Sí? O sea, el radical secundario es el que más rápido se forma y además el más estable. Y ya, bueno, ya casi terminando, veamos entonces qué pasa cuando el halógeno, en lugar de ser cloro, es bromo. Veamos la bromación del propano. Vemos aquí la reacción general, donde puede observarse que calentando a 125 grados o irradiando con luz para lograr velocidades moderadas, el propano reacciona con bromo para dar bromuro de N-propilo en un 3% y bromuro de isopropilo en un 97%. Es decir, vemos aquí que el bromuro secundario es favorecido en una proporción de 97 a 3. Se dice que la reacción de bromación del propano es más selectiva que la reacción de cloración. ¿Sí? Es decir, la proporción de reactivo de la bromación es mucho mayor que las proporciones de reactivos en la cloración. En la cloración se obtienen mezclas, ¿sí? Predomina una de las especies, pero en la bromación se obtiene prácticamente un solo producto. Entonces, decimos con estas comparaciones de proporciones de productos que la bromación es más selectiva que la cloración, y para poder explicar esta selectividad deberemos considerar los estados de transición y las energías de activación del paso limitante de la rapidez, tanto en la cloración aquí como en la bromación. En ambos casos, el paso limitante es el primer paso de propagación, es decir, es el paso en el cual se abstrae un átomo de hidrógeno del alcano por un radical halógeno. Si consideramos el diagrama de energía del primer paso de propagación en la bromación del propano, vemos que la diferencia de energías entre el radical primario y el secundario sigue siendo la misma, sigue siendo de 3 kilocalorías por mol. ¿Por qué? Porque estos radicales, esta diferencia de energía, no dependen del halógeno que actuó, sino que dependen del alcano del cual proceden. Entonces, sea bromación, sea cloración, esta diferencia de energías se mantiene. Es decir, la diferencia de energías entre los radicales es la misma, no importa de dónde vengan los radicales. Sin embargo, ¿dónde observamos la diferencia? En las energías
la diferencia de energía en los estados de activación, ¿sí? Vemos que en el caso de la bromación, la diferencia de energía entre los estados de transición para lograr un radical secundario o uno primario es de 2,5 kilocalorías, ¿sí? Muy parecido, muy similar a estas 3 kilocalorías. Mientras que en el caso de la cloración es de tan solo 1 kilocaloría. ¿Esto qué significa? Que al tener una gran diferencia de energías de activación, la velocidad a la cual se forma el secundario, es mucho mayor que a la cual se forma el primario. Por eso está tan grandemente favorecido la formación del radical isopropilo. En la cloración, la diferencia de las energías no es tan importante, por lo tanto se obtiene, si bien un poco más del secundario, se obtiene también algo en mayor proporción del radical primario. Hay unos postulados que se llaman postulados de Hammond, que hablan de estas características de las gráficas de energía. Y están descritos acá. En la bromación, que es endotérmica, si el paso limitante es endotérmico, los estados de transición están más próximos a los productos, tanto en estructura como en energía. Entonces, la diferencia entre las energías de activación de los procesos de abstracción de hidrógenos primarios y secundarios es de unas 2,5 kilocalorías, muy parecido, muy próxima a estos 3 kilocalorías de diferencia de energías entre los radicales primarios y secundarios. Esto da lugar a una reacción muy selectiva, es decir, es tan grande esta velocidad de formación de uno y otro que se obtiene principalmente secundario. Sin embargo, en el caso de una reacción de cloración, donde este paso es exotérmico, los estados de transición están más próximos a los reactivos, tanto en energía como en estructura. La diferencia entre las energías de activación para la cloración es de tan solo 1 kilocaloría por mol, solo 1/3 de la diferencia de energía entre los radicales. Por eso es que la reacción es poco selectiva. Bueno, y ya terminando, dijimos que la halogenación de alcanos no es muy útil desde un punto de vista sintético porque se obtienen mezclas. Vimos en el caso de la cloración de alcanos que se obtienen mezclas completas, entonces complejas. La reacción no tiene utilidad desde un punto de vista de la síntesis. Pero bueno, la halogenación es especialmente útil para aquellos alcanos que solo tienen un tipo de hidrógeno. Entonces, como el etano, como el metano, como el ciclohexano. Y aquí vemos ventajas y desventajas de los distintos halógenos para la reacción de halogenación, donde el flúor no tiene ventajas, ni el yodo tampoco. Como inconvenientes es caro, corrosivo, ya vamos a ver en inorgánica, ¿sí? ¿Qué pasa con lo altamente corrosivo que es este halógeno? Las reacciones son muy violentas, recuerden que ocurrían muy rápidamente y desprenden una gran cantidad de energía. En el otro extremo tenemos la iodación, que eran reacciones extremadamente lentas y además eran endotérmicas, entonces no solo tienen a la cinética, sino que también a la termodinámica en contra. Las reacciones que se practican en el laboratorio son con cloro y con bromo. ¿Qué ventajas tiene el cloro? Que es barato, ¿sí? Pero es un gas. A diferencia, el bromo es líquido, es más fácil de manejar y es más selectivo. Esas son ventajas. Mientras que el cloro tiene como inconvenientes la baja selectividad y las polihalogenaciones. ¿Qué desventajas tiene el bromo? Que es caro. Y la última, bueno, aquí como para darle un cierre a este tema, tenemos el butano sometido a la halogenación. Vemos que si el halógeno es cloro, tenemos porcentajes, si bien el haluro secundario es más abundante, también tenemos una proporción importante del haluro primario. Pero cuando el halógeno es bromo, fíjense cómo las proporciones
favorecen al halogenuro secundario. Es decir, el bromo, ¿sí?, tiene una alta selectividad. Sin embargo, cuando vimos la reactividad, vimos que el más reactivo era el flúor, luego el cloro y luego el bromo y por último el yodo. Entonces, una alta o reactividad y selectividad son dos propiedades que en general se contraponen, ¿sí? Una alta selectividad, como es la del bromo, va acompañada de una baja reactividad. Y una baja reactividad, una baja selectividad, como es la del cloro, va acompañada por una alta reactividad. Es decir, en general, estas dos propiedades se contraponen entre sí. Bueno, no sé si hay alguna duda. Profe, ¿y eso se puede modificar agregando algún aditivo para, por ejemplo, si queremos conseguir otro compuesto? En general, digamos que, a ver, para combatir las polialogenaciones, no es suficiente con usar el cloro, por ejemplo, y el metano en proporciones estequiométricas, no. Hay que usar uno de los reactivos metano en mucho mayor porcentaje, mucho más que el valor estequiométrico, metano mucho más que cloro, para evitar esas polialogenaciones o para disminuirlas. No sé bien a qué te referías cuando me hablabas de agregar algún aditivo, no sé, ¿con qué finalidad sería el agregado, decís vos? Capaz que hacía que tenga mejor afinidad a juntarse en el carbono 1 o carbono 2. Bien, bien. No hay chances de cambiar las proporciones en las cloraciones y en las bromaciones. No, eso no se puede modificar. Es ya propio de la termodinámica, de la cinética y el mecanismo logra explicar con un éxito estos resultados. O sea, todo es coherente, todo coincide. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Karina. Bueno, dejamos de grabar, después